Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 14 de junio del año 2023. Y en este momento, usted está en la sintonía de En Conexión Radio. Por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono móvil, en su teléfono celular, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Recibo saludos de José Luis Palacios desde Temuco, en Chile. Alfredo y Marianela González saludan desde Dulcinella, en Toronto. Carlos Cuevas en Filadelfia. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente, nos saluda desde Caracas. José Morales desde Salt Lake City. Saeda Bon en Orlando. José E. Villa en no dice dónde. José Luis Palacios, ya comenté a José Luis Palacios. Chere Ramos Graterol, siempre también tan consecuente. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días a todos. Que tengan un feliz día hoy. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos nuestros oyentes y a todos mis compañeros aquí en el estudio. Buenos días. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, César, Flor, Laurita y Daniel, desde aquí, desde Madrid, y bueno, por supuesto, toda nuestra audiencia. Gracias. Jesús Carreño está en la edición y el montaje, y en los controles, Daniel Patiño. Daniel, muy buenos días. Buenos días, César, y feliz ombligo de la semana. Ayer perdieron los Panthers. Sí, señor. También perdieron los Panthers. También perdieron los Panthers. Por eso vengo un poquito de negro hoy. Hoy sí. Ya veo. Bien, ahí ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, miércoles 14 de junio, repasando el santoral católico, es el día de San Elicio de Samaria, profeta. San Proto de Aquileia, mártir. Santos Valerio y Rufino de Soissons, mártires. San Fortunato de Nápoles, obispo. San Eterio de Vienne, obispo. San Metodio de Constantinopla, obispo. Y los santos Atanasio, Félix y Digna de Córdoba, mártires. Así que felicitaciones de todos estos nombres a los Anastasios, Anastasia, Félix, también conozco varios, Digna, bien, a la que se llame Digna, felicitaciones. Eliseo, hay algún maracucho que se llama Eliseo seguramente. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy repite menguante la luna de Tauro, luna de llenura, abundancia y prosperidad. Dice una buena luna para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Es una excelente luna para hacer inversiones. Es una muy buena luna para abrir cuentas bancarias, invertir dinero, adquirir bienes, muebles o inmuebles. Luna menguante en Tauro, Sol en Géminis, en este miércoles 14 de junio del año 2023. Y repasando las efemérides de este día, hay de todo un poco, ¿eh? El 14 de junio de 1699, en la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. El 14 de junio de 1777, el gobierno de Estados Unidos adopta la bandera Stars and Stripes,
barras y estrellas. Por eso hoy en Estados Unidos es el Día de la Bandera. Es noticia importante, el 14 de junio de 1789, en el condado de Bourbon, en Estados Unidos, el reverendo Elijah Craig pone en venta un whisky de propia elaboración al que llamaría Bourbon. En 14 de junio de 1823, Guatemala se separa de México. El 14 de junio de 1832, el gobierno del general Páez en Venezuela deroga la prohibición de matrimonio entre venezolanos y españoles. Bolívar había prohibido, pues, que españoles y venezolanos se casaran. En ese caso eran españoles y colombianos se casaran. No se podían casar. En Venezuela, Páez derogó esa ley. Esta es una noticia importante, amigos cubanos. El 14 de junio de 1900, el esgrimista cubano Ramón Fons se convierte en el primer latinoamericano en la historia en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Ese mismo día, en el Océano Pacífico, Estados Unidos se anexa el archipiélago de Hawái y se convierte en estado. En 1905, el 14 de junio, se subleva la tripulación del acorazado ruso Potemkin, de eso que ocurrió allí en Odessa, y de allí vino la famosa película de Sergei Eisenstein. El 14 de junio de 1920 muere Max Weber. Max Weber, economista, historiador, filósofo, sociólogo alemán, es considerado, asumido como el padre de la sociología moderna. Y el 14 de junio de 1928 nació Ernesto Che Guevara, guerrillero, médico y político cubano de origen argentino. Así lo identifican acá. De muy ingrata recordación. En 1933 nació el escritor polaco Jerry Kosinski. Y en 1938 nació Superman. Así es, el 14 de junio, Action Comics presenta en Estados Unidos a Superman. En el año 39 nació el gran escritor español Manuel Vázquez Montalbán, el padre del detective Pepe Carballo. Hoy está cumpliendo, 77 años Donald Trump. Aquí lo presentan como empresario y político estadounidense. Deberían colocar también presidente número 45 de Estados Unidos. De Trump lamentablemente hay que hablar siempre, ¿no? Pero hoy, por supuesto, es evidentemente noticia. El 14 de junio de 1982, el Reino Unido derrotó a la Argentina en la Guerra de las Malvinas. Los altos mandos acordaron el alto al fuego, la rendición e inicio del desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes. El 14 de junio de 1985 se firma el Acuerdo de Schengen, o Europa sin fronteras, se crea el espacio Schengen. El 14 de junio de 1986 murió Jorge Luis Borges, uno de los más grandes poetas y escritores de todos los tiempos, en todos los idiomas. Hoy está cumpliendo, a ver cuánto está cumpliendo al día de hoy, 62 años, Boy George. El 14 de junio de 1977, Led Zeppelin tocó la última de 6 noches, con entradas agotadas nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Allí interpretaron todos sus grandes éxitos, incluyendo Whole Lotta Love. Whole Lotta Love. Y el 14 de junio de 1980, por 6 semanas seguidas, Billy Joel coronó en el Billboard de la selección de los álbumes más importantes en Estados Unidos con Glass Houses, su segundo álbum, su segundo álbum, y allí venía este tema. Hora de llamar a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755.
Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí, bueno, siempre para ayudarlos a la hora de un accidente. Ujú, Yo por lo menos vine a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad, ujú. no sabía el idioma, crucé en la frontera como inmigrante y de verdad que me sentía perdida en todas las leyes. Y sin embargo, eso fue lo que me empujó a mí a ser mi abogada de accidente para ayudar a personas que a lo mejor no conocen el idioma inglés, no Ujú. conocen las leyes y se sienten perdidos durante el proceso de un accidente. Y por eso estamos aquí. Le explicamos todo en su idioma, en español, para que usted entienda paso a paso lo que hay que hacer después de un accidente. Le ayudamos con el tratamiento médico para que usted se recupere de su salud y pueda trabajar lo más pronto posible. Y bueno, finalmente, obviamente, peleamos por la máxima compensación monetaria después de un Sí. accidente. Y esa compensación varía. Ujú. Podría ser $8,000 en lesiones simples, leves, o hasta más de $100,000, dependiendo de la lesión que usted tenga internamente en su cuerpo. Hani, comentaste algo muy interesante. Cuando tú llegaste a los 14 años, pues no conocías nada, ni siquiera hablabas el idioma. Cuando uno está recién llegado a este país, anda siempre como temeroso. Podré estar aquí, no podré estar allá, podré pisar aquí, en fin. Y recuerdo recién llegados, yo venía conduciendo, nos chocan y yo me bajo y Flor Alicia, mi esposa, va al lado y me dice, "No, cuidado, cuidado, que tú no estás en tu país. Ese hecho de que yo no esté en mi país de origen me va a limitar a la hora de algún reclamo, de ser víctima." No te limita en lo absoluto y por eso es que la gente Ujú, tiene temor, tiene miedo, hay mitos que desconocen, pero la ley te da 100% derecho, ujú. aunque no tengas documentos, aunque no tengas licencia, aunque no tienes seguro. ¿Por qué funciona así? Es una ley que está en todos los Estados Unidos que da derecho a los inmigrantes y a las personas indocumentadas a poder hacer un Mm. reclamo por lesiones, mientras sea la víctima del accidente. Y tengo derecho a compensación económica, si fuera el caso. Así es, Muy bien. así es. Por eso usted debe tener el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su teléfono celular. 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, estamos aquí 24/7 para ayudarle. 24/7. Ese detalle es también muy importante. Muchísimas gracias, Hani. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. La talentosa periodista Clavel Rangel, venezolana, está en Estados Unidos, está en Miami, y ayer fue a los alrededores del tribunal de la corte donde compareció Donald Trump para eh, recibir la lectura de los 37 cargos, algunos de ellos federales, con los que se le está acusando. A la sala de la corte en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. en el downtown de Miami, solo pudieron entrar muy pocos. Y Clavel nos hizo una crónica de lo que ella vio afuera. Y lo que se vio afuera nos da una buena idea de lo que está ocurriendo en el país. Ella titula su reseña, publicada en el Tiempo Latino, hecho en USA, Trump, una cabeza de cerdo y disfraces en Miami. Dice acá, sí, una cabeza de cerdo, con la lengua afuera y una bandera de Estados Unidos en la boca, ensartada en una estaca. La cabeza de cerdo llama la atención de todos quienes pasan frente a las inmediaciones. Y mira que es difícil, porque si algo hay aquí hoy son disfraces. Por ejemplo, un hombre disfrazado del tío Sam o un señor con traje rojo, sombrero y corbata. Los seguidores de Trump igualan en número a la cantidad de periodistas. Llegaron de todas partes, no como una multitud como se esperaba, pero sí con variedad de consignas, insultos a la prensa y cánticos.
La cabeza de cerdo es sostenida por Osmani Estrada, un hombre cubano-americano que repite que solo está allí por diversión y para celebrar la democracia. ¿Qué significa la cabeza de cerdo?, le pregunta Clavel. Osmani responde de esta manera. Tienes que buscarlo, eso es poderoso. Tienes que leer Lord of the Flies, el señor de las moscas. Tienes que buscarlo, no te lo puedo decir porque si no pierde sentido. El señor de las moscas es una novela del británico William Golding, publicada en 1954. Esto lo escribe Clavel. Una cabeza de cerdo ensartada en una estaca se encuentra en lo profundo de la selva, donde un grupo de niños se han quedado varados después de que el avión en el que viajaban se estrellara. En la historia, la cabeza se convierte con el paso de los días en un objeto de adoración, una representación del lado más oscuro y primitivo de la humanidad. El mundo no es tan complicado y a mí me gusta la diversión. Yo creo que estamos en un país democrático y sí creo que está en riesgo de perder la democracia. Pero también este es un país grande, un país descentralizado y yo creo que se arregla. Así responde Osmani Estrada. Y claro, queda la reflexión de ¿por qué la cabeza de cerdo? ¿Qué es el señor de las moscas? Esta novela de Goldwyn trata de un grupo de niños que luego de un accidente terminan todos en una isla desierta. Son niños, el mayor podrá tener 13 o 14 años, no más. Y los niños empiezan a... Goldwyn ahí lo que hace es representar una sociedad en un microuniverso. De inmediato surgen líderes y los líderes se enfrentan. Pero se enfrentan de la manera más salvaje posible y empiezan a ser pequeños monstruos cometiendo todo tipo de horrores. Y esos monstruos cometiendo todo tipo de horrores terminan adorando a esa cabeza de cerdo atravesada en una estaca. Ese es el mensaje de Osmani Estrada, que quizá para muchos pueda ser ahora muy claro y evidente. El señor Estrada, con su cabeza de cerdo, dice que este es un país que corre el riesgo de perder la democracia, pero él cree que se arregla. Ojalá tenga razón. Son las 9:19 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Donald Trump se declaró inocente de 37 delitos graves en su cumpleaños, el día martes. En realidad el cumpleaños es hoy, día miércoles, hoy 14, convirtiendo su lectura de cargos en un evento de campaña electoral con una parada en un restaurante local de Miami, nada menos que el Versalles de la calle 8, donde se codió con los comensales antes de pronunciar un discurso desafiante en su club en Bedminster, en Nueva Jersey. Por ahora, la campaña y la defensa de Donald Trump están completamente entrelazadas. Cuando se arresta al principal oponente político ya no estamos en una democracia, dijo Trump en Bedminster. Al final del discurso, la línea entre su campaña presidencial y legal había desaparecido por completo. El 5 de noviembre de 2024 se hará justicia. Recuperaremos nuestro país y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. America will be great again. Antes había leído en el comentario editorial la crónica que publicó en Tiempo Latino la periodista Clavel Rangel. Pues Clavel está en la línea telefónica. Clavel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César Miguel. Gracias por atendernos.
¿Qué viviste ayer allí en las afueras de la corte? Bueno, ayer había una expresión variopinta de lo que significa el movimiento MAGA, como se identificaron quienes estaban allí, mayoritariamente eran seguidores del expresidente Donald Trump alrededor de la corte en el downtown de Miami. Em, Había toda clase de consignas, de disfraces, de personajes, ¿no? Que de alguna manera trataban de mostrar lo que para ellos es un peligro. En muchos casos Ujú. para ellos la detención de Trump significa la detención de un líder que pretende ser, con lo que pretenden censurar o abolir la democracia, y así lo decían. Pero Ujú. había un señor que destaqué en el texto Sí. que tenía y que llamaba la atención, tenía una cabeza de cerdo con la bandera de Estados Unidos en una estaca, ¿no? Y él Ujú. estaba entre los seguidores de Trump. Ujú. Todo el mundo tenía que ver con ese señor y su Ujú. cabeza de cerdo porque no entendían a qué quería decir, y todo el mundo se paraba a preguntarles, tanto seguidores de Trump a tomarse fotos con él, como periodistas a preguntarle qué significaba esto, ¿no? Ujú. Y él nunca se hacía explicar, decía, lean eh, El Señor de las Moscas, no puedo decirte nada más, lean El Señor de las Moscas, Ujú. esta novela, ¿no? Y también te decía, bueno, yo soy el único inteligente acá, o sea, autoproclamaba a modo de chiste. Pero Ujú. él señalaba además que estaba ahí celebrando la democracia, y que Ujú. estar y divertirse y expresarse de cualquier manera es una forma también de defender la democracia. El- lo, lo paradójico o quizás lo irónico de su mensaje es que la cabeza de cerdo, el que se refiere al Señor de las Moscas, esta Sí. novela del escritor británico, pues simboliza, pues de alguna manera, pues el caos de la humanidad, Ujú. Sí. lo, lo grotesco también que puede estar dentro Sí. de la identidad humana. Y, y aunque él nunca lo explicaba, pues él lo hacía entender. Y luego en una breve Ujú. entrevista que tuve con él sobre qué hacía ahí y por qué, si temía o no, si eso significaba o no, para, de alguna manera, para él el estado de la democracia en Estados Unidos, y decía que sí, Ujú. pero que también tenía fe y la certeza de que Estados Unidos es un país descentralizado donde las instituciones Sí. funcionan, y que al fin y al cabo, tanto que el hecho de que Trump estuviese asistiendo a esa corte y que en esa corte donde otros también importantes o no han asistido, pues es también un ejemplo Sí. de la democracia, ¿no? Había La igualdad ante la ley. en tu crónica reseñas que no había tanta gente como temía la policía. Sí, no, había un movimiento desplegado de la policía. Yo me vine en tren Ujú. desde Doral, y cuando llegué ahí a la estación Government Center, pues había un despliegue policial alrededor de todas estas cuadras. Ujú. Pero la verdad es que desde que se anunció que Trump iba a comparecer ante esta corte, había cantidad de periodistas Sí. impresionante Había más allí. periodistas. Había más periodistas al principio, en Sí. la mañana había más periodistas que Ahora, manifestantes allí. ¿y hubo manifestantes en contra de Trump o no? Sí, un grupo muy pequeño, eran yo creo que como 10 Ah, personas no. eh, eh, que eran anti-Trump, y estaban allí. Les pregunté también si había esto del miedo, Ujú. porque yo, siendo periodista venezolana, cubriendo Venezuela y la polarización como se expresaba en Venezuela en los últimos años, o la presión del autoritarismo, pues eran manifestaciones que se tornaban violentas, ¿no? Deliberadamente por el poder. Ujú. Eh, y en este caso, bueno, quienes asistieron había una señora de Holanda, pues que estaba muy preocupada y decía que lo hacía, que, que aunque tenía algo de miedo, no tenía tanto miedo, porque al final sabía que podía expresarse y que allí Ya. pues eso no estaba en riesgo, ¿no? Pero eran como 10 personas muy preocupadas y señalando a Trump de que detenerlo es también detener como una conspiración, una revolución dentro de Estados Unidos. Clavel, muchísimas gracias por estos A ti, comentarios César Miguel, y de muchísimas verdad gracias. te felicito. La crónica que escribiste está magnífica, de verdad. Muy, muy buena. Gracias. Bien, Un abrazo. Clavel Adiós. Rangel, aquí en Miami.
El representante Matt Gaetz, republicano de Florida, envió una carta al fiscal general Merrick Garland exigiendo información sobre la oficina del fiscal especial Jack Smith y reveló que uno de los fiscales de su equipo que investiga a Trump por su presunto mal manejo de documentos clasificados contribuyó previamente a la campaña de 2020 del presidente Biden y enfrentó acusaciones de mala conducta en 2009. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, exhortó hoy miércoles a su par chino, Qin Gang, a mantener abiertas las líneas de comunicación antes de un encuentro que sostendrán el fin de semana en Pekín. Los diplomáticos de las dos potencias mantuvieron una conversación telefónica que, según Blinken, se centró en los esfuerzos en marcha para mantener abiertos los canales de comunicación, aunque China insistió en que los dos países enfrentan crecientes dificultades. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés actuales después de su reunión de hoy, luego de 10 aumentos de tasas consecutivos. Pero es posible que haya alzas en el futuro, y aunque la inflación cayó al 4% el mes pasado, todavía no es tan baja como le gustaría a la Reserva Federal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pasó el fin de semana elaborando estrategias con asesores sobre su plan para reformar el Departamento de Justicia y el FBI a fin de poner fin a la armamentización de las fuerzas del orden público federales. Según Real Clear Politics, el contendiente de 2024 le ha dicho a su equipo que sacará gran parte del Departamento de Justicia de Washington mientras despide y reemplaza al personal de carrera. Gran parte del campo republicano ya ha prometido librar la guerra contra el llamado Estado Profundo, remodelando la burocracia federal. Pero a raíz de la acusación de Trump, podría decirse que se está convirtiendo en el principal tema político de la contienda. 9:30. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Comisión Nacional de Primaria está recibiendo las postulaciones de los candidatos para el proceso previsto para el 22 de octubre. El presidente de la comisión, Jesús María Casal, señaló que están en pleno lapso de recepción de recaudos y que esperan al final de las inscripciones lograr el compromiso de los aspirantes alrededor del programa mínimo de gobierno en un acto público. Ayer, el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, consignó precisamente esos recaudos, convirtiéndose en el primer candidato en inscribir su candidatura para el proceso electoral opositor. La ONG venezolana, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, exigió la liberación inmediata de 2 sindicalistas detenidos la madrugada del domingo luego de protestar para exigir mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo en la Estatal Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, en el estado Bolívar. Exigimos su inmediata liberación y el respeto a todos sus reclamos colectivos. El Estado una vez más vuelve a incumplir todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, dijo la ONG en un tuit. Funcionarios militares incautaron 13.86 kilogramos de cocaína en Caracas que iban a ser enviados a España tras una revisión a una empresa de encomiendas, según informó el jefe del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, Alberto Mateus. Y son las 9:32 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. El presidente iraní Ebrahim Raisi ahondó ayer en Nicaragua en su discurso de confrontación, en un acto junto al mandatario sandinista Daniel Ortega. Estados Unidos fue objeto de cuestionamientos por ambos líderes, como ocurrió antes, el día lunes en Caracas, en el arranque de su primera visita a América Latina. Estados Unidos quiso paralizar a nuestro pueblo con amenazas y sanciones, pero no lo ha logrado, dijo Raisi. El Congreso de El Salvador aprobó la Ley Especial de Reestructuración Municipal, una propuesta del presidente Nayib Bukele que reduce de 262 a 44 el número de municipios en el país, pero mantiene el sistema de consejos municipales plurales. También en El Salvador, tras una solicitud del Gabinete de Seguridad, el Congreso aprobó a primera hora de
una nueva prórroga del estado de emergencia que suspende derechos constitucionales para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas a las que culpa de la mayoría de los crímenes en el país. Esta es la 15ª extensión de la medida. Los adolescentes indígenas bailaban en círculo bajo una choza con el tejado de paja desde casi el amanecer hasta el anochecer, mientras los padres observaban desde las inmediaciones. Eran sus acciones para proteger la Amazonía. Algunos de los adultos fumaban tabaco mezclado con la madera de un árbol autóctono de la Amazonía brasileña. La procesión aparentemente interminable, que se celebró durante 6 largos días, dejó a algunos de los jóvenes Tembete-Nejara con los pies hinchados y vendados. Recibían poca comida y pasaban la noche durmiendo en hamacas colgadas en la propia cabaña. Pero en la tierra indígena Alto Río Guamá, esto forma parte de un rito de iniciación vital llamado Huirahuán. Las niñas que participan en el rito de madurez ya han tenido su primera menstruación. Las voces de los niños habían comenzado a adquirir registros muy graves. El último día, el poblado de Tecojá los considerará hombres y mujeres y asumirán sus roles al frente de la comunidad ante un futuro incierto. Esto en Brasil. El comandante conjunto de operaciones especiales de las Fuerzas Militares de Colombia aseguró que no está claro aún qué sucedió con los 4 niños hallados en la selva 40 días después del accidente aéreo en el que murió su madre, y consideró que los menores podrían aclararlo mejor al paso del tiempo. Hemos tenido varias versiones, dijo el general Pedro Sánchez. Explicó que existe una versión según la cual, al día siguiente del siniestro, los niños abandonaron ese sitio y regresaron a los 3 días, pero ya había muchas abejas y moscas y eso los obligó a salir de allí. Pero el domingo el padre de los 2 más pequeños, Manuel Miller Ranoque, afirmó que la mujer permaneció 4 días viva tras el accidente ocurrido entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, al suroriente de Colombia. Según Ranoque, la hija mayor le contó que la mamá estuvo 4 días viva. Antes de morir, la mamá les dice, váyanse. 9:36 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Unos 110 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de conflictos, persecuciones o violaciones de los derechos humanos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La guerra en Sudán, que ha desplazado a casi 2 millones de personas desde abril, es apenas la última de una larga lista de crisis que ha llevado a este récord. Solo el año pasado, otros 19 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus casas, incluyendo los más de 11 millones que huyeron de la invasión rusa de Ucrania, que fue el mayor éxodo y el más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Un pesquero con decenas de migrantes a bordo naufragó y se hundió ante la costa del sur de Grecia y al menos 32 de sus ocupantes fallecieron, según las autoridades. Estas dijeron que, por el momento, se ha rescatado 104 personas luego del incidente ocurrido durante la noche a unos 75 kilómetros al suroeste de la región del Peloponeso, en el sur de Grecia. Las fuerzas rusas dispararon misiles de crucero sobre la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, durante la noche y sus bombardeos destruyeron viviendas en la región oriental de Donetsk, a primera hora del miércoles, matando a al menos 6 personas e hiriendo a más de una docena. Según un vocero del ejército ucraniano, las tropas del Kremlin han intensificado sus ataques aéreos en los 15 meses de guerra, coincidiendo con el anuncio de Kiev de avances limitados en las primeras fases de su contraofensiva. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que su país ha recibido algunas de las armas nucleares tácticas de Rusia y advirtió que no dudará en ordenar su uso en caso de un ataque contra su país. Las temerarias palabras de Lukashenko contradicen declaraciones previas del presidente ruso Vladimir Putin, quien afirmó que las armas nucleares rusas serían desplegadas el mes entrante en Bielorrusia y subrayó que permanecerán bajo el control exclusivo de Moscú.
El expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia, ha advertido de que, dada la complicidad de los países occidentales en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, Rusia no tiene ninguna restricción moral para destruir los cables de comunicación de aquellos países que considere enemigos, una amenaza directa sobre una infraestructura clave. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reducido hoy miércoles las expectativas de que Turquía pueda ratificar el ingreso de Suecia en la OTAN antes de la próxima cumbre de la alianza en julio, al exigir que el país nórdico debe cumplir con su deber. Suecia tiene expectativas, pero esto no significa que nosotros correspondamos a ellas. Para que nosotros correspondamos, Suecia tiene que cumplir primero con su deber, dijo Erdogan en una conversación con la prensa en el avión en el que regresaba anoche de Azerbaiyán. La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, ha alertado hoy miércoles de la gran despoblación que existe en las zonas rurales de España y ha señalado que está previsto que los europeos representen solo el 4% de la población mundial para el 2070. Los ataques aéreos atribuidos a Israel en Siria sobre Damasco a primera hora de hoy hirieron de gravedad a un soldado, según medios estatales sirios. Citando a fuentes militares, la agencia noticiosa SANA reportó que los ataques sobre el suroeste de Damasco causaron también daños materiales, pero no ofreció más detalles. Las defensas antiaéreas sirias derribaron algunos de los misiles. Son las 9:40 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, #expansión iraní. ¿Qué hace el presidente de Irán, Raisi, en América Latina? Además, ¿ha ido a dónde? A Venezuela y a Nicaragua. Vamos a conversar esto con el analista internacional Brian Acuña en San José de Costa Rica y con el analista especialista en temas de terrorismo y el Medio Oriente Joseph Hage aquí en Miami. Son las 9:41, ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 107. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:44. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. El equipo de trabajo está comprometido con cada uno de sus clientes inmigrantes para encontrar las soluciones ideales. ¿Necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos? Llama entonces al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El presidente iraní Ebrahim Raisi estuvo de visita en Caracas, habló con Maduro de comercio, de estrechar la cooperación petrolera. Hemos decidido aumentar la cooperación entre los dos países, dijo Raisi. Y de allí salió a Managua, de Caracas a Managua, donde fue recibido eufóricamente por el dictador Daniel Ortega. Acá, pues, fustigó a Estados Unidos. Estados Unidos quiso paralizar a nuestro pueblo con amenazas y sanciones, pero no lo ha logrado. Su país sigue siendo democrático, elegido por voto popular, y
y en Irán se respeta la justicia y la libertad. ¿Qué está buscando este señor Raisi en América Latina? ¿Qué es él? ¿Qué es Irán en este momento? Nuestro foro de hoy tiene el hashtag Expansión Iraní y vamos a abordarlo con Joseph Hage, quien es analista político, especialista en temas de terrorismo y del Medio Oriente aquí en Miami. Joseph, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Con mucho gusto, buenos días a todos. Y en la ciudad de San José de Costa Rica está también el analista internacional y profesor universitario Brian Acuña. Brian, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, estamos a la orden. ¿Quién es Ebrahim Raisi? Es mi primera pregunta. Se la hago a Joseph Hage. Ebrahim Raisi es un miembro de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Fue procurador y se le acusa de crímenes de lesa humanidad, de haber castigado o sentenciado a gente inocente durante su carrera por mucho tiempo. Es más, hay grupos de la oposición iraní que lo categorizan como el carnicero de Teherán. Bueno, pero este es un buen CV, una buena carrera para llegar a la presidencia de Irán con el beneplácito del Ayatollah Ali Khamenei. Entonces ahora la ironía de la vida de que el señor Raisi llega a América Latina y habla de la justicia en Irán, una persona que su carrera está llena de injusticias, pero para un país como Irán, que sigue la teología, la constitución del país, sigue la Guardia Revolucionaria, que es el que implementa el orden en el país, sigue la represión, la política del país y todo con el bien visto del señor Raisi, Ebrahim Raisi, el electo presidente, entre comillas, electo, porque las elecciones en Irán son bien lejos de una democracia para que él se pueda declararse como electo por su pueblo que le permiten ellos a votar, no por un pueblo que tiene la libertad para votar. Lamentablemente que el señor Raisi aprovecha su posición y empieza una campaña de expansión regional, pero ahora también una expansión internacional a costa de las vidas inocentes que están pagando las represiones y las amenazas en América Latina, en particular Venezuela y Nicaragua. Este es el señor Ebrahim Raisi. Gracias, Joseph. Hablaba Joseph Hage. ¿Qué busca en concreto? Fíjense que las dos primeras ciudades son las ciudades emblemáticas, manejadas dictatorialmente por ideologías izquierdistas. Maduro en Caracas y Daniel Ortega en Managua. ¿Qué busca en estos países? Le pregunto a Brian Acuña en San José de Costa Rica. Lo que busca principalmente Ebrahim Raisi y bueno, todo lo que se refiere directamente al régimen de Teherán es romper un poco el cerco que tiene en cuanto a los bloqueos económicos sobre los cuales les pesan debido a su programa nuclear y debido también a una parte de su política, no solamente en Oriente Medio, sino que recordemos que Irán tiene una política transnacional a través de grupos irregulares. El caso del Hezbollah, ¿verdad?, que se encuentra no solamente en el Líbano, sino que también tiene incluso presencia en América Latina. Se habla de la triple frontera, se habla incluso también de células en Venezuela que están siendo controladas o permitidas por Tarek El Aissami, ¿verdad?, el emblemático también líder venezolano en estos momentos. Y por el otro lado, pues de alguna manera
ellos se han denominado a sí mismos como parte de un eje de la resistencia, ¿verdad? Que es la forma en la cual ellos se han autonombrado y que lo que busca es crear algún tipo de alianza contra Occidente y contra todo lo que le suene occidental. Pensemos que el tema de Venezuela con Irán no es algo reciente, ¿verdad? De hecho, pensemos que esto se empezó a forjar con mucho más carácter desde la época de Mahmoud Ahmadinejad, ¿verdad? Uno de los presidentes también más polémicos que ha tenido Irán. Todos los presidentes de Irán son bastante polémicos, pero Ahmadinejad como tal, un negacionista del holocausto y demás, fue de los primeros que dio el paso hacia América Latina y tuvo un contacto muy directo con Hugo Chávez, ¿verdad? Y en aquel momento con el bloque ALBA. ¿Qué es lo que busca en estos momentos? Pues afianzar nuevamente ese bloque extraterritorial. Y bueno, en este momento hablamos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero eventualmente también hemos visto que Lula da Silva, presidente de Brasil, también se ha mostrado un poco en positivo con el contacto entre Irán con América Latina y eventualmente podríamos de nuevo volver a estar en una condición similar a las relaciones entre Irán y los países del bloque ALBA, que en algún momento estuvieron bastante en boga, principalmente, como ya lo dije, durante la época de Hugo Chávez Frías y de Mahmoud Ahmadinejad. ¿Qué otros países va a visitar, Brian, en América Latina? En estos momentos, si no me equivoco, está contemplado Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Que son los dos países más importantes, digamos, de este eje. En el caso de Nicaragua es bastante marcado porque se han propuesto, incluso desde hace varios años, se han propuesto algunos términos de cooperación, ¿verdad? He visto que Irán ha proveído casas de bien social, está buscando también el tema de la explotación petrolera, la explotación también minera. Por otro lado, en algún momento se había planteado la posibilidad de que en Nicaragua se creara un canal transatlántico, ¿verdad? Transoceánico, en competencia directamente al canal de Panamá, pero manejado más que todo bajo, digamos, este esquema que Irán viene pues planteando. Y pensemos incluso que Ibrahim Raisi no solamente es el presidente de Irán, sino que en línea sucesoria, en buena teoría, Ibrahim Raisi es uno de los llamados a sustituir al Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no estamos hablando de un personaje menor, ¿verdad? No estamos hablando incluso del presidente Rouhani, el presidente anterior, sino que estamos hablando de alguien que de verdad tiene un peso bastante importante en la política de Irán, una política que, como ya lo mencioné y vuelvo a insistir, es una política transatlántica, no se queda simplemente ajustada o englobada a lo que ocurra dentro de las regiones del Medio Oriente y lo que se denomina popularmente como la media luna chiita. Hablaba Brian Acuña en San José de Costa Rica. ¿Cuál es el carácter, el real, a fondo, de la relación entre Irán y Venezuela, que como bien decía Acuña, viene desde los tiempos de Hugo Chávez? Pero a la fecha de hoy, ¿dónde se marca realmente esa relación? Le pregunto a Joseph Hage. Mira, no solamente con Venezuela, sino todas las relaciones que tiene Irán con otros países, aparte de los países de la región, a donde comparten una ciudadanía chiita que comparte la religión, las costumbres y la historia. Pero saliendo de este entorno del Medio Oriente, saltamos a Rusia, saltamos a la China y a los países de la izquierda, no tienen mucho en común. Socialmente no comparten nada con ninguno de estos países. Nada, nada de nada. No hay nada social que comparten. Si vamos analizando que sean las costumbres o que sean los comportamientos sociales de todos estos países, no comparten nada en Irán. Lo único que comparten con Irán estos países es, primero, la autocracia y segundo, la enemistad hacia Estados Unidos. Entonces, Irán busca países que tienen enemistad, el título, enemistad con Estados Unidos, esto es, para ellos es un aliado. Número dos, busca también dictaduras, porque en una democracia,
Vamos a dar un ejemplo simple. Si el señor Raisi hubiera pensado visitar a Argentina, sabiendo de antemano que la justicia argentina puede ser muy independiente, lo pueden arrestar en Argentina. Entonces, él no ha pensado ni siquiera ha puesto en la mesa una visita a Argentina, ni hablar de otros países. Pero di este ejemplo porque estamos vivos todavía. Está vivo el caso del avión iraní-venezolano que está parado en Argentina. Entonces, lo que buscan ellos es autocracia y enemistad para Estados Unidos. Ahora, las sanciones del mundo occidental, que sean los europeos, Estados Unidos, hacia Irán, han lastimado bastante la economía iraní. Pero a un momento dado llegó al punto durante la administración del señor Trump de que empezó a castigar las empresas que quieren trabajar con Irán, que no puedan trabajar más que en Estados Unidos. Se retiraron todas estas empresas de Irán y ahí se sintió bastante la presión de las sanciones económicas en Irán. Ahora, vuelve el señor Biden al poder como presidente en vez de vicepresidente y cambia el asunto. Entonces, Irán encontró una fuga por la cual ellos, con todas las sanciones que les ha impuesto el Occidente, puedan vender su petróleo a China, que ningún país occidental se va a oponer, o si se opone no le importa. Lo mismo pasa las negociaciones y el comercio con Venezuela. Y aquí vemos que el comercio se extendió de refinerías o de petróleo a cambio de gasolina, y después entró el oro, y ahora quién sabe estos aviones y estas cargas que llegan a Venezuela tendrán el mismo propósito que tuvieron los vuelos y los cargamentos iraníes a Yemen. En Yemen lo que hizo Irán, en vez de mandar armamento a Irán, a Yemen directo, mandaban piezas y armaban los misiles en mismo Yemen. Y lo mismo pasa con Hezbollah. ¿Se acuerda hoy? Acaba de decirlo en el noticiero que la aviación israelí ha bombardeado. La aviación israelí no bombardea en Siria solamente los centros de carga y descarga de la Guardia Revolucionaria iraní. Llega la información que hay una carga, o que sea de misiles, o que sea de piezas para armar misiles o para armar drones, que los israelíes vuelan y los bombardean. Entonces, Irán nunca tuvo un comercio, vamos a llamarlo legítimo, con otro país. Nunca exportó grano, nunca exportó materia prima, nada. Todo lo que exporta en materia prima es el petróleo, y además de eso emplea todo el ingreso del dinero de lo que sea, del petróleo o del narcotráfico o del lavado de dinero. Todo eso lo emplea para producción de armas, para que tenga la posibilidad de venderle a Rusia drones. Y ahora se habla también de montar una planta para armar drones. Esto habla de que Irán ya es un jugador en la política internacional con las grandes ligas. Y llegando a América Latina para jugar este mismo juego, esto yo no lo culpo a Irán, sino apunto directamente a la administración actual de la Casa Blanca, que ha permitido crear un vacío estadounidense en Latinoamérica que le permite a todos los, no sé qué llamarlos, al eje de la resistencia, como lo llamó Brian, o a lo que lo llamo al eje del mal, para que se establezca en América Latina, y a largo plazo no va a ser ni un bien para América Latina, menos bien para Estados Unidos. Hablaba Joseph Hage aquí en Miami. Brian Acuña habló de la presencia de Hezbollah en Venezuela y el interés que puede tener el presidente iraní, Raisi, en algunos de estos vínculos con estos grupos terroristas en el territorio venezolano. Dijiste, Brian, que era padrinado o protegido por Tarek El Aissami, pero Tarek El Aissami ha caído en desgracia en el gobierno venezolano. Me gustaría que abordásemos ese tema entonces, pero al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Son las 10:41. Ya regresamos con nuestro foro de hoy, #Expansión Iraní, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:05 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingo, música en vivo, joropo llanero con arpa, cuatro y maracas. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el funeral de Estado del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi reunió hoy en la Catedral de Milán, al norte, a su amplia dinastía con sus cinco hijos y su última novia, la joven diputada Marta Fassina, que lloraba desconsolada. Toda la atención estuvo puesta en ella, 53 años más joven que él y con quien se casó simbólicamente en marzo de 2022 en una ceremonia sin valor legal, pero que sirvió para sellar su relación con la última mujer de su vida que lo acompañó hasta el final. A su lado estuvieron los vástagos del magnate, la primogénita Marina, presidente de la sociedad de cartera familiar Fininvest, y su hermano pequeño Pier Silvio, responsable del emporio televisivo Mediaset, ambos fruto de su primer matrimonio con Carla Dalloglio. En la catedral milanesa también se pudo ver a Bárbara, Eleonora y Luigi, los otros tres hijos generalmente más discretos que tuvo con la actriz Verónica Lario, de quien se divorció en el año 2009. Gracias, Flor Alicia. 17. Regresamos entonces a nuestro foro de hoy, hashtag expansión iraní. Había quedado en el aire antes de la pausa la pregunta sobre la presencia de grupos terroristas en Venezuela, apadrinados por Tarek El Aissami, pero este ha caído en desgracia en el gobierno. De hecho, no se sabe cuál es su paradero actualmente, y quisiera saber entonces cómo quedan esos grupos y qué tiene que ver en todo esto el paso de Ebrahim Raisi por Caracas. Brian, Sí, por favor. muy bien. Esta parte es importante. Obviamente, Tarek El Aissami pues, está desaparecido, pero él había dejado montada toda una estructura que de hecho fue investigada por diferentes fuentes. Una de estas había sido el think tank de Atlantic Council en el año 2020, que mencionaba cuál era la estructura que en este caso el Aissami había dejado montado en Venezuela con diferentes, por decirlo así, líderes de clanes que ayudaban de alguna manera a la distribución de todos los recursos que se requerían desde Venezuela hacia Irán. Recordemos que, como decía ahora hace un rato Joseph Hagen, sacaba oro de Venezuela y se enviaba directamente un trasiego de oro hacia regiones iraníes. Y estos clanes que estaban trabajando, según decía The Atlantic Council, mencionaba que en Maracaibo estaba dirigido por Ali Mohamed Saleh, que este era, por decirlo así, el clan más importante, el clan de Saleh, el que estaba dirigiendo las operaciones vinculadas al Hezbollah en esta región de Venezuela. En la región de Valencia, Amer Mohamed Akli Radá. En la isla Margarita, Ghazi Nesareddini es el que dirige, digamos, las operaciones, o el que ha mantenido las operaciones. Y curiosamente, en todo este detalle, tenemos que hay por lo menos el manejo de tres puertos, que es Punta Cardón, Puerto Cabello, Puerto La Cruz, que es donde se da estos movimientos por parte de Hezbollah dentro de Venezuela. Y lo importante, la segunda parte que mencionas, de qué tiene que ver la presencia de Ebrahim Raisi y el tema del Hezbollah, directamente podríamos decir que no mucho, indirectamente muchísimo que ver, porque Hezbollah es un brazo, digamos, armado, es una organización también política dentro del Líbano, pero fuera del Líbano
es una organización armada que realiza operaciones para la República Islámica de Irán en diferentes partes del mundo. Ya lo decíamos anteriormente, el Hezbollah tiene presencia en la Triple Frontera, donde trabaja mucho lo que son células dormidas. De hecho, tienen incluso clérigos que son vinculados al Hezbollah que están presentes en esta zona. Recordemos que el Hezbollah en América Latina no es un tema menor. Recordemos que América Latina y Argentina principalmente sufrió 2 atentados terroristas ocasionados por el Hezbollah en el año 92 contra la Embajada de Israel y en el año 94 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Un segundo objetivo ocurre un día después de los atentados contra la AMIA, que fue un avión panameño de alas chiricanas que también fue explotado por un miembro del Hezbollah. Y dentro de todas estas figuras políticas, en lo cual también podríamos hacer una vinculación con respecto a la participación o el plan, digamos, de este líder, de ese presidente, Ibrahim Raisi, tiene que ver con que una de las principales figuras políticas, como el vicepresidente Mohsen Rezaei, está también acusado y señalado de haber sido autor intelectual y copartícipe de los atentados a la AMIA. De hecho, tiene orden de captura por parte de la Interpol. Estuvo en Nicaragua para la restauración o la retoma de poder por parte de Daniel Ortega. Se mandaron cartas críticas de diferentes gobiernos por la presencia de Rezaei en gobierno de Nicaragua. De hecho, en esta toma de posesión se retiró el embajador de Argentina en la República de Nicaragua por la presencia de Mohsen Rezaei. Y acá, digamos, lo importante es ver eso, ¿verdad? Todo tiene como una vinculación entre lo que son los brazos armados o paramilitares de Irán, como el Hezbollah, en diferentes regiones, y por supuesto el crear este tipo de alianzas. También pensemos que el Hezbollah no solo se dedica al tema religioso o al tema paramilitar, sino que también han sido señalados en infinidad de veces de estar involucrados en el tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Que es uno de los elementos con los cuales ellos se sostienen económicamente a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias por tu respuesta muy, muy completa, Brian. Hablaba Brian Acuña desde San José de Costa Rica. Irán es un estado peligroso, representa riesgos de envergadura para Occidente y para otras naciones en el planeta. Si trata de estrechar aún más sus vínculos en Venezuela con estos tres países extremistas, Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿qué puede estar planificando? Me refiero, esta pregunta se la hago a Joseph Hage, en el hecho nuclear, porque con Irán hay ese gran conflicto. Lo trató de manejar el presidente Obama y pues hasta la fecha no se ha logrado mayor cosa, sigue siendo un misterio. Joseph, por favor. Mira, la expansión iraní cerca de Estados Unidos en América Latina no tiene propósitos benéficos por seguro. La intención de Irán de lograr un arma atómica no va a dejar de ser una prioridad siempre y cuando pueden salir con la suya, con la comunidad internacional y con Israel en particular. Israel es el único país que está monitoreando muy de cerca y que tiene mucha inteligencia adentro de Irán y que está listo, me imagino, a cualquier momento de actuar a solas para derrumbar o destruir o hackear un programa nuclear que le puede entregar a Irán un arma nuclear. Pero esto no es el fin del desarrollo de Irán. Irán, hace unos días, el jefe militar del programa espacial que llaman ellos de Irán, declaró que ya es Irán el cuarto país que tiene misiles supersónicos. Queda de ver si es cierto, pero si verdaderamente lograron desarrollar misiles supersónicos, hemos visto que Rusia ha usado los misiles supersónicos
muy poco en Ucrania, pero sabemos bien que tienen un efecto devastador y es casi imposible de derrumbar. Entonces, es que Irán sigue con el desarrollo de todos sus programas militares, y esto no va a dejar de pasar siempre y cuando la comunidad internacional deja que Irán desarrolle. Es el único país declarado oficialmente que su programa nuclear o que su programa militar tiene un propósito, que es la destrucción del Estado de Israel. Ahora ellos usan Israel como ejemplo porque saben muy bien la indiferencia del mundo islámico, el mundo árabe en particular, sobre Israel. Entonces allí sí encuentran audiencia que les aplauden. Pero en la comunidad internacional, los que saben de lo que puede hacer Irán saben muy bien que Israel es el primer paso, y después toda la región sería bajo el peligro de Irán. Entonces, Irán tiene sus redes no oficiales, como Hezbollah alrededor del mundo, América Latina incluida, Estados Unidos incluido, y estas células se activan de acuerdo a la necesidad. Y si se llegan a caer en la mano de la justicia, tienen la libertad de decir: es que estos no son iraníes, no tienen nada que ver con Irán, lo que llamamos en inglés plausible deniability, aplaudir una negación, de hecho, oficial estamos hablando. Ahora, lo que está buscando Irán tiene más tiempo a la mano ahora y tiene más dinero. ¿El por qué? Porque el acuerdo iraní-saudí, patrocinado por la China, ha liberado bastante los recursos de Irán en la región. Irán ya sabe ahora que para quedar a buenos términos con Arabia Saudita, tiene que bajar bastante sus intervenciones en la región, que sea Irak, Líbano, Siria, Yemen, toda esta región. Le estaba quitando muchos recursos y mucho tiempo, mucho personal, y ahora tiene más a la mano para operar en América Latina. Y Venezuela, claro, es la base. Han mencionado Tarek al-Aissami. Tarek al-Aissami desapareció, pero no desapareció para que no aparezca más, no. Está trabajando detrás del escenario. Tarek al-Aissami es el hijo adoptivo del régimen iraní. No importa lo que hace en Venezuela, tiene instrucciones, si me imagino que le llegaron instrucciones al señor Maduro de que este es nuestro hijo y nosotros no abandonamos a nuestros aliados. Así que puede haber lo que sea en Venezuela, le pueden cortar las alitas, las conexiones al Aissami, le pueden cortar los vínculos, pero a él no lo van a tocar. Maduro no va, es más, yo apuesto a que ahora Maduro es el que guarda la seguridad del señor Aissami, por la simple razón: si le pasa algo, le van a echar la culpa a él, y él no va a arriesgar su relación con Irán bajo ningún motivo en hacerle algo o que le pase algo al Aissami. Ahora, si Irán, lo que dudo, si Irán quiere deshacer del Aissami, se deshacen ellos mismos de él. Pero mientras que esté vivo, es que Irán lo tiene protegido, y él sigue activo, como dijo Brian, sus células en todas las partes de Venezuela, porque todos estos nombres que mencionó Brian no hemos visto casi ninguno que vino a la justicia, solamente fue la gente vinculada a PDVSA. Así que las redes de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de lavado de dinero, están activas en América Latina. Y el vicepresidente de Irán no solamente ha venido a Nicaragua, hay pruebas de que ha entrado con documentos falsos a Brasil más de una vez, y la policía brasilera ha localizado sus visitas en unas provincias en Brasil que había establecido unos núcleos de la religión chiita en este lugar. Así que Irán está en Argentina. Cuando digo Irán, yo incluyo a Hezbollah. Hezbollah es la mano armada de la Guardia Revolucionaria iraní, la Brigada Al-Quds. Esto es bien claro la definición. Y esta gente en el Líbano usan la política para presionar
y para manipular la política y la economía y el bienestar del país, pero con la droga, con lavado de dinero, con tráfico de armas, tráfico de Captagon, que es una pastilla estimulante que inundaron al mercado del Medio Oriente con estas pastillas, más que todo el Golfo Árabe, porque un clérigo iraní ha dicho abiertamente, si no podemos vencer al enemigo con armas, lo podemos vencer con drogas. Y esto lo que pasa también incluye esta receta la frontera con Estados Unidos, porque no cabe duda que hay un contacto entre los carteles mexicanos, venezolanos, Hezbollah, para traficar también drogas a Estados Unidos. Entonces, Ya. todo esto con bajo la mirada de Estados Unidos, y la verdad nos da mucha preocupación que Estados Unidos ve todo esto operando en América Latina, en Venezuela en particular, que es la base de todo el mal ahora, a mano de Maduro y sus aliados Hezbollah e Irán, y luego extensión a Cuba y digo, no quiero poner a Cuba ahí como que libre de pecados, no, Sí, todo es con el ya, beneplácito sí, del régimen cubano. Pero ya. lamentablemente estamos viendo un derrumbe horroroso en América Latina de lo que es instituciones y democracia y libertades. Bien, hablaba Joseph Hage. Joseph, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. Joseph Con es mucho gusto. especialista en el Medio Oriente y en asuntos de terrorismo aquí en Miami. Y muchísimas gracias a Brian Acuña en San José, Costa Rica. Gracias, Brian, por habernos acompañado. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bien, el reloj indica 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:24 de la mañana. Llega esta información. Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Isea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalet de lujo. En 2015, el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona, España, por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca mediante 2 cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa, según la Fiscalía. La adquisición se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami, que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Sierra, ambos contratistas de PDVSA, según el escrito. Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía Española observa además 3 opciones por un total de 60.000 euros, que fueron destinados a la compra de un vehículo y 2 motocicletas, adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas con el dinero obtenido de los sobornos. Eso es una cita textual del texto de la Fiscalía. Anticorrupción España destaca además que en este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de 3 sociedades en España sin que se constate actividad alguna. Además, apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública PDVSA. Estamos hablando de Rafael Ernesto Reiter, exdirectivo de PDVSA, y de su esposa Vanessa Carolina Isea, buscados pues por las autoridades españolas. Esto lo he leído en un despacho de la agencia española EFE. Y estamos tratando de hacer contacto con Eval Schaffenberg de Armando Info acá en Miami para hablar
precisamente de Tarek El Aissami. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Ya que lo mencionamos tanto en el foro. Tarek William Saab, el fiscal general del régimen, en un programa de Venevisión, Abriendo Puertas, le preguntan por Tarek El Aissami. ¿Dónde está Tarek El Aissami? ¿Está enjuiciado? ¿No lo están enjuiciando? Y la respuesta de Tarek William Saab es una cantinflada total. Le leo textualmente. Mira, yo siempre he dicho, cuando me hacen esa pregunta, que en ello prefiero ser no solamente una persona responsable, sino no adelantarme a hechos que están en curso. Por lo tanto, prefiero no... vamos hacia la... Apenas estamos en una fase donde imputamos, vamos hacia la acusación. Estamos en una fase en pleno desarrollo, por lo tanto, prefiero no adelantarme. Curioso que Saab suelte una frase como esta, cuando es un imprudente de lo último. A todos los otros presos, a los que después sacaron en bragas naranjas, decía de todo. Les acusaba abiertamente de cualquier cantidad de delitos. ¿Por qué con los otros sí y con Tarek El Aissami no? ¿Cuál es la verdad de lo que ocurre con Tarek El Aissami? Bien, en la línea telefónica de Armando Info, Laura se movió diligentemente, no pudo con Evald Schaffenberg, pero tenemos en la ciudad de Bogotá al otro periodista destacado de investigación de Armando Info, como lo es Roberto Denis. Roberto, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, un gusto estar con ustedes. Roberto, estaba leyéndole a nuestros oyentes las declaraciones de Tarek William Saab cuando le preguntan por Tarek El Aissami. Te las voy a repetir. Mira, yo siempre he dicho cuando me hacen esa pregunta, es decir, ¿dónde está Tarek El Aissami?, que en ello prefiero ser no solamente una persona responsable, sino no adelantarme a hechos que están en curso. Estamos en una fase donde imputamos, vamos hacia la acusación, estamos en una fase en pleno desarrollo, por lo tanto prefiero no adelantarme. ¿Por qué esta cantinflada? ¿Por qué Saab a los otros presos en bragas les dijo de todo, los acusó de todo, y el Aissami no? ¿Dónde está? A ver, César Miguel, yo creo que primero todo esto confirma, incluso no solo estas declaraciones de Tarek Williams, sino lo que ha sido su propia actuación en toda esta aparente investigación, porque prácticamente la Fiscalía es la que termina, digamos, reproduciendo lo que otros órganos de investigación policial como el SEBIN o el DGCIN se han encargado de hacer, digamos, tras cámaras, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que confirma es que esto desde el inicio, César Miguel, más allá de la evidente y grotesca y colosal corrupción que había dentro de PDVSA, esto es un asunto político. Y la decisión de cuándo, si finalmente detienen o no, presentan o no ante un tribunal al señor Tarek El Aissami, va a depender de un arreglo político entre las facciones políticas que controlan el poder en Venezuela del chavismo. Eso yo creo que está muy claro desde el inicio. Porque además, si uno ve todos los detenidos, más allá de todo, como bien recordabas, el show ese inicial de las bragas naranjas, una cosa Sí. que no se estila en Venezuela, eso de ponerle bragas naranjas a unos detenidos, solo digamos para que tuviera una especie de impacto visual mediático, son gente relacionada con Tarek El Aissami. Entonces, no hay nada que explique que si han detenido, digamos, a todos estos operadores políticos, financieros alrededor de Tarek El Aissami, pero además siendo él el ministro del petróleo y estás investigando el colosal desfalco que está ocurriendo en PDVSA durante tu administración, no hay nada que justifique que al menos a día de hoy no se haya dicho que el señor Tarek El Aissami está investigado por determinado delito. Y lo que vemos en las palabras de Tarek William Saab, más que cautela, digamos, por una investigación, yo creo que es un asunto de tener o no una luz verde política de cuándo se va a dar eso si es que finalmente ocurre. A ver,
dijiste, esto es un asunto político. ¿Y políticamente qué pasa? ¿Por qué cayó en desgracia el Aizami? A ver, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Uno, es evidente que lo que estaba ocurriendo en PDVSA se le estaba yendo de las manos al chavismo, en el sentido de que miles de millones de dólares se perdieron. Es decir, el dinero del petróleo de PDVSA se le entregó a estos intermediarios fantasmas. Ojo, muchos de ellos relacionados con Tarek el Aizami, pero no solo con él. También hay intermediarios relacionados con el propio Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez. O sea, no solo digamos los intermediarios que se llevaron el petróleo y no lo pagaron son los de Tarek el Aizami. Entonces, yo creo que sí hay un asunto de urgencia, digamos, económica, tomando en cuenta que viene un tema de una campaña electoral en Venezuela y la caja del chavismo durante todos estos años sabemos que ha sido la de PDVSA, que la manejan indiscriminadamente. Y después yo creo que en esas facciones que pueden ser la de Nicolás Maduro, la de Diosdado Cabello, la de los hermanos Rodríguez, por citar algunas, no son las únicas, pero son creo que las más importantes, hay una pugna abierta por el poder político en Venezuela y ese poder político está amarrado a lo económico y lo económico en Venezuela está amarrado fundamentalmente al control de PDVSA. Quien controla, digamos, PDVSA tal y como la ha manejado el chavismo en estos años, que la ha convertido, como digo, en la caja chica del PSUV, y de operaciones que ni siquiera sabemos, bueno, controla buena parte del poder político. Es decir, una cosa está muy relacionada a la otra. Después ha habido muchas versiones, César Miguel, desde que comenzó todo esto, a las que yo creo que es difícil darles crédito, al menos desde mi óptica y desde lo que yo he podido y lo que hemos podido investigar en Armando Info. En un momento se hablaba de que la gente de Chevron pidió la cabeza de Tarek el Aizami. Yo honestamente no le doy mucho crédito a esa hipótesis. Se hablaba también, y es una hipótesis a la que yo le doy crédito, una fuente me comentaba, o varias fuentes me comentaban, que era inminente, que venía un problema con la gasolina tal y como lo estamos viendo hoy en día en Venezuela. Sí, sí. Y que el propio Tarek el Aizami tenía cuadrado con todos estos intermediarios cómo traer gasolina a Venezuela, obviamente pagada a precios a precios de mercado internacional, para supuestamente resolver el problema, y que aparentemente que cuando le descubren esa especie de jugada a Tarek el Aizami, digamos, Maduro entra en cólera y por eso, digamos, ya no le pasa más, porque aquí hay que recordar, César Miguel, que Tarek el Aizami fue un operador muy cercano del propio Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, claro, por eso yo creo que todo lo que estamos viendo, con los elementos que podemos tener, porque obviamente no los tenemos todos, es sin lugar a dudas un asunto político. Y el señor Tarek William Saab al final da la cara, pero el señor Tarek William Saab no es responsable de esta investigación ni de todo lo que está ocurriendo alrededor de esta trama llamada PDVSA Cripto. Aquí no se habló nunca más de los fulanos 3.000 millones de dólares, ¿te acuerdas, César Miguel? Exactamente, que fue con lo que se empezó. Así es, tienes toda la razón. Interesantísimo todo lo que nos has revelado, Roberto. Te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel. Roberto Denis, de Armando Info, desde Bogotá, 10:35. Este 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la noche de la herencia venezolana. En Éxito 107.1 FM, te invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera. Será la última visita de Cabrera a Miami. Únete a este homenaje y al concierto sorpresa que tendremos para Cabrera luego del juego. Con la compra de tu boleto recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y tendrás acceso a la preventa de boletos de la Serie del Caribe. No te lo puedes perder. Ojo, compra tu boleto solo, esto es muy importante, solo a través de marlins.com/Venezuela. Marlins.com/Venezuela. Al leer las noticias de Venezuela, reparamos en que ya hay un primer candidato inscrito. Se trata de Roberto Enríquez del partido COPEI. ¿Cómo va el proceso de primarias? Consultemos directamente con el presidente de la Comisión Nacional de Primarias de la oposición, el doctor Jesús María Casal. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, César Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué nos puedes contar? Ya hay una persona inscrita. ¿Cuántos más se pueden inscribir? ¿Qué esperan ustedes?
Mira, sí, ya han ido solicitando que sea agendada la cita para las inscripciones. También en el día de hoy van a comparecer representantes de una candidatura para presentar sus documentos, aunque tal vez la candidatura se formalice la próxima semana. Ya hay una cita también agendada para el lunes y así, pues buena parte de los candidatos han ido agendando la cita para su postulación, que es hasta el 23 de junio. Ese es el estatus en que estamos. Uh-huh. Y el asunto Consejo Nacional Electoral, ¿cómo va? ¿Han tenido ustedes respuesta a las solicitudes que les hicieron? ¿Qué nos puedes decir? Sí, o sea, estamos, ahí digamos hay un punto de preocupación porque nosotros necesitamos tener una confirmación de que las especificaciones de protección de identidad, que es el tema que venimos trabajando últimamente, ¿no? Uh-huh. Que esas especificaciones de protección de identidad sean confirmadas, y esto no ha sucedido. Entonces nosotros pues estamos insistiendo en esto, daremos próximamente anuncios al respecto. Sin duda pues esto es esencial, ¿no?, para la Comisión Nacional de Primaria, y los demás aspectos son pues los que ya se anunciaron al país en su momento, como el escenario donde había participación del sistema automatizado, uh-huh. Pero en aquel momento el Consejo Nacional Electoral señaló que debía haber cacta-huella. Entonces esto es lo que generó esas distintas consultas, sí, con todos los precandidatos, también para tomar una decisión, y en este caso nuestros técnicos identificaron esa fórmula de protección de identidad que debe ser confirmada, y siempre, por supuesto, todo bajo el control de la comisión sobre el proceso, uh-huh, y con una verificación ciudadana con el alcance que hemos indicado nosotros de la totalidad de las papeletas. Algunos candidatos, María Corina Machado, Andrés Velázquez, por ejemplo, han manifestado que se oponen a la participación del Consejo Nacional Electoral. Se oponen de cualquier manera, aun si les dan las garantías que ustedes han solicitado. ¿Cómo queda esa situación, Jesús? Mira, yo diría que tal vez la posición entre estos dos factores no es exactamente idéntica, pero claro, ambos sí tienen sus reservas, sus dudas, o su rechazo al Consejo Nacional Electoral. Yo pienso que si se confirman las especificaciones de protección de identidad, uh-huh, con el alcance que se ha planteado, y también la verificación ciudadana que nosotros hemos exigido de la totalidad de papeletas, junto con, por supuesto, todos los otros elementos que ya se difundieron en su momento en rueda de prensa, que son conocidos, pienso que ellos participarían en el proceso. Uh-huh. Ya. Una última pregunta. ¿Se está cumpliendo el cronograma? ¿Van bien en ese sentido, teniendo como meta el 22 de octubre? Sí, se está cumpliendo el cronograma, efectivamente. Nosotros vamos también a convocar una reunión con los precandidatos, aunque nosotros tenemos canales permanentes de comunicación con ellos, pero a raíz de unas declaraciones de 20, donde pareciera pues que se colocan fuera de esos canales que con ellos también hemos mantenido, vamos a convocar una reunión también para aclarar cualquier duda que puedan tener y considerar pues si es que hay necesidad de algún tiempo adicional para que ellos terminen de tomar su decisión. Igualmente la comisión está en plena disposición de considerar eso. Es decir, ustedes como Comisión Nacional de Primarias están haciendo todo para que 20 y María Corina Machado participen en la elección. Así es, exactamente. A nosotros nos interesa que todos se mantengan dentro del proceso. Nuestras puertas siempre están abiertas. Ellos no han formalizado ninguna solicitud por escrito, nada en relación con declaraciones que están haciendo. Pues creo que sería conveniente pues que utilizaran esos canales de comunicación que hemos mantenido abiertos con todos los factores políticos. Ya. Jesús María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, don Miguel. Jesús María Casal, abogado, exdecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la Comisión Nacional de Primarias de la oposición venezolana. Son las 10:42 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y de el rock de los Rolling Stones vamos al flamenco, porque al otro lado de la línea telefónica
está nada menos que la bailaora, Ciudy Garrido. Querida Ciudy, muy buenos días. Querido César Miguel, qué gusto saludarte. Qué maravilla tenerte acá y sobre todo que estamos cerca del momento de volverte a aplaudir allí en el Arts Center. Cuéntanos. Emocionadísima. Ya por fin estamos con el tour de Bailaora, Mis pies son mi voz, este espectáculo que me ha traído tantas satisfacciones, que tuvo esas 2 nominaciones al Latin Grammy, y ya verla en escena completa con esta puesta en escena tan hermosa que traemos en esta edición y que se estrenó ahorita en el Teresa Carreño hace una semana y ahora de vuelta en Miami y de luego Orlando y otras ciudades. Estamos muy emocionados. ¿Cómo fue en Caracas, en el Teresa Carreño, la experiencia, Ciudy? Fue increíble porque la Sala Ríos Reina es una sala que me ha visto crecer artísticamente, ha estado en cada uno de mis pasos. Ahí me estrené protagonizando una obra de mi madre a los 15 años, luego todos mis grandes espectáculos se han presentado ahí y poder llevar Bailaora para mí era un sueño. Realmente fue una puesta en escena extraordinaria, la respuesta del público fue maravillosa, no paré de llorar al final, realmente fue muy emotivo. Y bueno, venimos con toda esa fuerza ahorita a lo que se ha convertido en nuestro segundo hogar artístico, que es el Adrian Arts, mi casa. Sí. Y bueno, muy emocionados de compartirlo con el público de Miami. ¿Cuándo te vamos a ver allí, en el Adrian Arts Center? Este sábado, va a ser este sábado a las 8 de la noche, ya quedan muy poquitas entradas. Lo maravilloso de este espectáculo es que es una obra que se disfruta desde el primer puesto hasta el último puesto, porque de verdad es una puesta en escena grandiosa que también desde el balcón se disfruta muy bien. Así que bueno, muy, muy entusiasmados. Bueno, hay que correr entonces a buscar esas entradas para este sábado para verte en Bailaora. Y vas a tener a todos los músicos, ¿verdad? Parrilla, José Luis de la Paz, Adolfo Herrera. Todos. Además, esta música es una música muy original, es una propuesta muy vanguardista de lo que es la visión del flamenco, de esta bailaora creadora latinoamericana llena de influencias artísticas. Así que van a estar todos, Juan Parrilla, José Luis de la Paz, Adolfo Herrera, los cantadores, bueno, tenemos piano, guitarra eléctrica. Imagínate tú. Sí, es realmente una banda extraordinaria y mi cuerpo de baile que realmente está mejor que nunca. ¿Y qué han dicho los andaluces de este espectáculo? Mira, la verdad tuvimos la oportunidad de estrenar el documental, el que fue nominado al Latin Grammy, en Madrid, en Gran Vía, y tuvimos la oportunidad de contar con María Toledo en la audiencia, el maestro Cristóbal Reyes, también estaba la hija de Paco de Lucía, y todos preguntaban que cuándo el espectáculo iba para Madrid, porque realmente es una propuesta muy novedosa, muy diferente. De hecho ayer María Toledo, quien es amiga, me dijo que va a estar aquí en Miami, no se lo pierde este sábado. Bueno. Así que creo que ha tenido una aceptación muy bonita. Esperamos pronto poder llevarlo en vivo también a España y bueno, con mucha ilusión de tocar la mayor cantidad de ciudades y países que podamos con esta obra. Por supuesto. Invita entonces a nuestros oyentes, Ciudy, por favor. Claro que sí, invitarlos a todos a que no se pierdan este sábado 17 de junio, que vamos a estar a las 8 de la noche en el Adrian Arts. Pueden conseguir sus entradas ya en la página web del Arts Center o en mis redes sociales @Ciudy Garrido. Y los que tengan familia en Orlando, vamos a estar el 22 en Orlando en el Dr. Phillips. Muy bien. Todo el éxito del mundo, querida Ciudy. Gracias, querido César, y te espero allá en primera fila. Ahí estaremos, claro que sí. Ciudy Garrido. El viernes 16 de junio, es decir, este próximo viernes, West Kendall se convertirá oficialmente en Territorio Éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estará transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos allí con ustedes. Pasado mañana, viernes 16, desde las 9 de la mañana. Y el reloj indica las 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia?
Bueno, César Miguel, más de 330.000 inmigrantes podrán renovar sus permisos de trabajo en los Estados Unidos. Estados Unidos extendió el estatus de protección temporal por 18 meses más a miles de personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, revirtiendo una política de Trump. El estado de protección temporal cubre a las personas que han estado en los Estados Unidos durante años. También son elegibles para licencias de conducir y tarjetas de seguro social. Qué bien. Muchas gracias. Y hoy, 14 de junio, es el Día de la Bandera aquí en Estados Unidos, porque se decretó que la bandera de las barras y estrellas fuera la bandera nacional el 14 de junio de 1777. Es el Día Mundial del Donante de Sangre y es el Día Mundial del Pepino. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.